Hola, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que veas esto. Mi nombre es Gabriel Flores, soy perteneciente al equipo número 2 de parte de la materia de electricidad y magnetismo del grupo número 686. El día de hoy es el día 3 de noviembre del 2020 y en este caso vengo a exponer un caso que sirve para el examen del segundo parcial, el cual, como se puede ver en pantalla, es es un circuito con cuatro capacitores: capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3 y capacitor 4. Cada uno se denota aquí con su respectiva magnitud, al igual que el voltaje de la fuente, que en este caso es de 12 voltios. Como podemos ver aquí estamos expresando que toda esta parte es el nodo D, igual que en esta parte, toda esta parte es el nodo A, igual aquí el C y el B. Entonces, respectivamente, cada uno de estos nodos conectan a los capacitores. En este caso, lo que necesitamos es ir determinando cada una de las conexiones para poder así determinar si tenemos que trabajar con una serie con un capacitor en serie o un capacitor en paralelo, dependiendo sea el caso. En este caso, los capacitores C1 y C3 están en serie, pues comparten el nodo C y no hay ningún capacitor entre los dos. Simplificamos obteniendo C1,3. En este caso, como lo dice el ejemplo, tenemos aquí este y este. Como podemos ver, no hay ningún otro capacitor o alguna fuente o algún otro objeto que impida que estos estén en serie. Entonces, por tal, podemos tomar las magnitudes de ambos, que C1 o capacitor 1 es igual a 6 microfaradios, mientras que el capacitor número 3 es igual a 10 microfaradios. Entonces, en este caso podemos tomar esta expresión, que es la fórmula con la cual podemos determinar la capacitancia, que nos dice que cuando queremos calcular una capacitancia de dos capacitores, tenemos que usar la inversa o el valor sobre 1. En este caso realizamos el despeje y obtenemos 3,75 microfaradios. Muy bien, entonces, déjame anotarlo aquí si quieren. Cierto. um, Creo que no puedo con... Ok, no importa. Entonces, aquí ya podemos denotar, aquí en este caso, si quieren lo hago más grande, el circuito. En este caso el circuito, como se nota, ya no tenemos dos capacitores, nos perdimos de dos, que eran en el nodo C, y ahora tenemos tres nodos. Este es el nodo C que conecta toda esta parte, el nodo B y el nodo A. Ahora ya tenemos este capacitor, que es el que calculamos anteriormente, que es el capacitor 1,3. Y ahora igual tenemos el capacitor 2 y el capacitor 4. Entonces, como tal, ya conocemos el procedimiento. Entonces tenemos que hacer de nuevo el mismo paso. Debemos determinar qué capacitores están en serie o qué capacitores están en paralelo para poder trabajar en ellos. Entonces, los capacitores C1,3 y C2 están en serie, ya que comparten el nodo A, como podemos observar aquí. Toda esta parte es el nodo A. Claro que está conectado a esta parte, pero esto en común no está obstruido por nada. Entonces, como tal, podemos obtener que esto sea en serie. Igual, si esta parte estuviese en este trayecto, podría tomarse, o si quisiéramos tomar el capacitor 1,3 y el capacitor C4, pues tendríamos este obstáculo. En este caso, podemos ver, no hay nada. Entonces podemos trabajar y como tal, al calcular el nuevo capacitor, obtendremos el capacitor 1,2,3. Igualmente, la misma fórmula que utilizamos anteriormente es esta. Entonces, aquí como tal, ya sabemos que la fórmula siempre se repite para este tipo de casos en específico. En el caso de que quisiéramos calcular un capacitor nuevo, pero que en este caso sea en paralelo, la forma sería diferente. En este caso nos mantenemos en lo mismo porque tenemos un capacitor en serie. Entonces, continuando con la cuenta, aquí tenemos el despeje de los datos. Entonces tenemos que el capacitor 1,3, su magnitud de 3,5 microfaradios, e igualmente el del capacitor número 2 es de 4 microfaradios. Entonces, realizando esta operación, obtenemos que es 1,9354 microfaradios, lo cual también se puede representar como 1,9354 por 10 a la menos 6 faradios. Recordamos que estamos utilizando símbolos de ingeniería, entonces podemos utilizar tanto la notación científica como la simbología. Ahora tenemos de nuevo el circuito. Ya cada vez lo simplificamos más y lo hacemos más simple, más sencillo. Entonces, tenemos un capacitor equivalente que es el que equivale al capacitor 1,2,3. Entonces, ahora tenemos tres nodos nuevos. El nodo A, que va desde esta placa del capacitor a esta placa del capacitor número 4.
el B, que va del otro extremo de la placa del mismo capacitor hacia la fuente o el voltaje, como lo quieran ver. En esta parte, del otro lado del voltaje, digo, disculpen, de la fuente, tenemos el nodo C. En este caso va a la otra placa del capacitor número 4. Entonces ahora podemos determinar aquí que los capacitores, el C1, 2,3 está en serie con el capacitor número 4. En este caso, como ven en el nodo A, coinciden sin que nada o alguna fuente, algún capacitor, alguna resistencia esté obstruyendo el paso. Entonces, igualmente ya podemos tomar el capacitor equivalente, el cual, con la misma fórmula que ya utilizamos antes, igualmente solamente vamos a despejar las magnitudes de ambos capacitores, ya que se mantienen como constantes las inversas. Y aquí tenemos 1.9354, disculpen, microfaradios y 12 microfaradios. Al realizar este ejercicio, tenemos que la magnitud del capacitor equivalente total es de 1.666 microfaradios. Igualmente, como les digo, podemos representarlo ya sea por la notación científica o podemos mantenerlo así. Entonces, aquí tenemos ya finalmente el circuito final con el capacitor equivalente. Nos deshicimos de 3 capacitores y dejamos uno solo que tiene como dice el nombre, es equivalente al valor del resto de disculpen, del resto de capacitores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinar los voltajes y las cargas individuales en que nos encontramos en cada uno de los capacitores anteriores. Entonces, volvemos, por ejemplo, aquí. Se podemos calcular en la carga total. Ya esto gracias a que tenemos el capacitor equivalente. Entonces, la carga que habrá en el capacitor equivalente debe ser igual a la que habría cuando sumemos cada uno de las cargas de los capacitores individuales. Entonces, utilizando la fórmula con la cual podemos obtener la carga, sabemos que esto es equivalente a la multiplicación o el producto que se obtiene de multiplicar la capacitancia equivalente y el voltaje del circuito. Como antes lo mencioné, el voltaje que se está aplicando en este circuito es equivalente a 12 voltios. Entonces realizamos esta operación, despejamos los valores y tenemos que 1.666 microfaradios por 12 voltios. Al tener aquí las unidades, tenemos faradios y tenemos voltios. Entonces, ¿qué obtenemos? Claro, coulombs. Entonces, ahora tenemos que la carga total es igual a 19.9992 microcoulombs, o igualmente por notación científica, 9.992 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, aquí tenemos de nuevo este circuito con el nodo A, B y C. Y nos quedamos de nuevo el capacitor 4 y el capacitor equivalente de 1,2,3. Entonces, los capacitores C1, 2,3 y C4 están en serie, por lo que el voltaje en el capacitor 4 el voltaje total será igual al voltaje número 4, que es el capacitor número 4, y el voltaje que se obtiene del capacitor 1,2,3. Entonces, como mencionamos anteriormente, la carga total es igual a la carga que habrá en cada uno de los capacitores. Entonces aquí tenemos que la carga del capacitor 4 es igual a la carga total, pero eso también es igual a la carga del capacitor 2 y al capacitor equivalente de la carga, a la carga del capacitor equivalente 1,3. Entonces esto todo es igual a 19.9992 microcoulombs. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros podemos ir despejando valores, como por ejemplo en este caso de la carga. Nosotros ya tenemos el valor de la carga y tenemos el valor de la capacitancia. Lo único que necesitamos es el valor del voltaje. Entonces, podemos despejar la misma fórmula que ya tenemos, y que es que la carga es igual o es equivalente a la capacitancia por el voltaje. En este caso nos interesa obtener el voltaje, entonces trabajamos esta fórmula en base al voltaje. En este caso hablamos del voltaje número 4 o el voltaje del capacitor número 4. Entonces, esto queda como una división. Entonces, la división entre la carga sobre la capacitancia. Entonces, despejamos valores y los valores aquí los tenemos. Es 19.9992 microcoulombs sobre 12 microfaradios. Y esto es igual a 1.6666 voltios. Aplicamos lo mismo, pero ahora para el capacitor equivalente de 1,3. En este caso, igual lo mismo. Tenemos aquí la fórmula,
que es la carga por el voltaje, lo despejamos en base al voltaje y obtenemos la división. Igualmente, pues sabemos que es una constante el valor de la carga. Entonces, 19.9992 microcoulombs sobre 3.75 microfaradios, que es el valor que obtuvimos en el capacitor equivalente 1,3. Y esto nos da como valor 5.3331 voltios. Entonces, ahora volvemos a hacer lo mismo para la carga número 2, que en este caso lo que buscamos igualmente es el voltaje del capacitor número 2. Ya sabemos cómo se realiza, entonces en este caso tomamos el valor y obtenemos 4.9998 voltios. ¿Cómo lo comprobamos? Pues como les dije, la suma de todos estos voltajes tiene que ser equivalente al voltaje total del circuito, que en este caso era 12 voltios. Al sumar estos valores, que es 1.6666 más 5.3331 más 4.9998, obtenemos un valor de 11.9995 voltios, lo cual no es exacto, pero es equivalente a 12 voltios. No tiene que ser por el tema de decimales, podemos estarnos perdiendo de algún número X o Y cosa. Entonces lo mismo, tenemos que la carga en el capacitor equivalente 1,2 es igual a la carga en el capacitor 1 y la carga en el capacitor 2. Entonces, podemos trabajar de la misma manera con la fórmula de la carga, pero ahora trabajando directamente sobre el voltaje. En este caso, obtenemos que el voltaje de la carga en el capacitor 1, bueno, creo que lo dije mal, pero lo que obtenemos es 3.3332 voltios. Esto que saliendo de, ya sabemos que es una constante la carga en todos los capacitores. Entonces, lo único que tenemos que despejar es el valor o la magnitud del capacitor 1. Entonces, en este caso es 6 microcoulombs. Entonces, volvemos a hacer lo mismo para obtener el voltaje número 3. Ahora trabajamos con el capacitor 3. Igualmente, tenemos que realizar la división y este es 19.9992 microcoulombs sobre la magnitud del capacitor número 3, en este caso 10 microfaradios, y obtenemos 1.9999 voltios. Por ello, podemos saber que el voltaje en el capacitor equivalente a 1,3 es igual a la suma del voltaje 1 el voltaje en el capacitor 1 más el voltaje en el capacitor número 3. Entonces realizamos esta ecuación, despejamos nuestros valores y obtenemos que sí, al sumar estos valores obtenemos el mismo valor que ya obteníamos en el capacitor. Entonces, en resumen y obteniendo la conclusión de los resultados, aquí tenemos nuestro circuito de nuevo. Nuestro circuito le agregamos aquí en las terminaciones de los nodos el voltímetro o un multímetro, dependiendo de lo que tenemos que utilizar o lo que tengamos a la mano. En este caso utilizo el símbolo del voltímetro y con esto sabemos que en estas terminaciones obtenemos el voltaje número 1, el voltaje número 2, el 3 y el 4. Se mantienen los nodos y aquí tenemos nuestro circuito de inicio. Entonces obtuvimos que la capacitancia equivalente es igual a 1.6666 microfaradios. Lo que dije, lo podemos tomar como la notación científica o dejarlo con la simbología de ingeniería. Igual lo mismo, con la carga total obtenemos 19.9992 microcoulombs. Igualmente lo podemos expresar por la notación científica. Entonces, ya teníamos desde inicio nuestro valor de lo que es las magnitudes de las capacitancias. En este caso, están ordenadas de la primera a la cuarta y lo escribimos también con su respectiva notación científica. Lo mismo con el voltaje que obtuvimos, voltaje 1 del capacitor 1, voltaje 2 del capacitor 2, voltaje 3 del capacitor 3 y voltaje 4 del capacitor 4. En este caso, aquí tenemos cada uno y igualmente las cargas. Las cargas también se podemos expresar, a diferencia del voltaje, los podemos expresar en la notación científica. Esto es más que nada porque no utilizamos una simbología en el voltaje, e igualmente en la carga sí. En conclusión, cada uno de nuestros capacitores pudo ser reducido o simplificado, cual sea el término que necesites, gracias a que al observar cada uno de los nodos, podemos observar que podíamos deshacernos de uno por uno, ya que cada uno estaba en serie. Podíamos trabajarlo de maneras distintas. Igualmente había una forma de trabajar con capacitores en paralelo. Sin embargo, esta, tanto para mí como para mis compañeros,
fue la manera más sencilla de realizarlo. Espero que haya sido claro. Yo sé que me trabé algunas veces, pero en serio espero haber sido bastante claro. Espero haber podido resolver alguna duda. Y mi nombre es Gabriel Flores, por última vez. Soy parte del equipo número 2 de la materia de electricidad y magnetismo de la Universidad Autónoma de Baja California. Y deseo buenas noches. Gracias.